Lo mejor de tu vida está por suceder. Toma el desafío, Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Con el propósito de darte la mejor herramienta para alcanzar tus objetivos conforme a la palabra de Dios, te presentamos Desafío. No sé, Señor les bendiga la mejor de las tardes. Qué privilegio nuevamente tenemos de poder estar con ustedes. Gracias por ese favor de su sintonía, por estar al pendiente de este programa y con ese anhelo de crecer en la palabra del Señor. Creo que para todos nosotros, en medio de muchas circunstancias, esto nos ha despertado la necesidad de equiparnos, de prepararnos en la palabra, y nos desafía constantemente a tener esa revisión de cómo es que hemos estado creciendo en la palabra del Señor. Y pues hoy es un buen momento para que podamos platicar, podemos compartir de la palabra del Señor y orar juntos como cuerpo de Cristo. Y sabemos que hay necesidades. La situación, pues para muchos analistas económicos, describen un momento bien crítico en la economía. Algunos describen situaciones complejas a nivel internacional, a nivel mundial. Algunos mencionan que esto de la enfermedad va a ser más difícil, pero cada uno da sus puntos de vista y cada vez sus puntos de vista muestran esa preocupación por el día de mañana. Pero nosotros hoy estamos aquí más que preocupados por el día de mañana. Estamos con la certeza y la seguridad que en medio de lo que venga, nuestra vida está con el Señor y que estamos comprometidos con el Señor, que la obra que el Señor inició en nosotros, Él la va a completar. Así que, hermanos, en medio de todas las noticias que se escuchan, en medio de toda esa información que puede traer aflicción a nuestra vida, hoy vamos a orar para que el Señor traiga esa paz a nuestro corazón y que podamos nosotros vivir, dice, confiada y reposadamente en la presencia del Señor, confiando que Él es nuestro hacedor y que está con nosotros. Amado Señor, gracias te damos en esta hora porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. En medio de todas las adversidades, situaciones negativas que pueden estar ocurriendo en derredor nuestro, Señor, tú has tomado cuidado de nuestra vida, de nuestras familias, y hemos estado convencidos en medio de todo esto, Señor, que en tus manos no escapa nada. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder ver en tu palabra, crecer juntos, Señor, como casa, como cuerpo, y que constantemente tu palabra nos siga desafiando, Señor, a que cambiemos, a que aprovechemos estos espacios de estar juntos como casa para que podamos entender, para que podamos comprender tu plan en medio de las circunstancias. Gracias, Señor, te damos por aquel que hoy está pasando por momentos complicados, Señor, y en medio de eso ha recibido esa fortaleza de tu espíritu. Yo te pido, Señor, que así, Señor, tú te muestres a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, porque aún en medio de la adversidad, tu mano se hace presente. Te pedimos, Señor, fortaleza por los que hoy han perdido algún familiar por esta enfermedad del coronavirus, por alguna enfermedad de otro tipo, pero que el dolor, Señor, de la pérdida de un familiar cercano, yo te suplico que tu gracia llegue hasta ellos, Señor, y que puedan tener ese oportuno socorro en tu palabra, en tu presencia, y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga ese consuelo a las vidas de mis hermanos. Los bendecimos en el nombre de Jesús por aquel que hoy pasa por situaciones económicas difíciles, Señor. Por favor, haz una obra, muévete, haz, Señor, en el corazón de ellos que puedan percibir, Señor, que tú estás ahí, Señor. No precisamente con lo que van a recibir únicamente, sino con la conciencia que son tus hijos, Señor. Nosotros, Señor, no te impulsamos a que te muevas. Hoy lo que pedimos es que te muevas dentro de nuestra vida para despertar
despertarnos, Señor, de ese aletargamiento en el que hemos estado por no tener, Señor, el alimento propicio de tu palabra, de la oración, de la búsqueda. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor, que podemos hablar contigo con libertad. Amén y amén. Hermanos, qué precioso poder tener estos tiempos de cercanía con el Señor. Y una de esto que hemos estado hablando en la semana, meditando en el libro de Colosenses, en la carta de Colosenses, perdón, es uno de los aspectos que hoy tenemos que aprender a ver, que en la historia de la iglesia podemos ver en los inicios, esa iglesia que estaba iniciando, esa iglesia a la que se le ha llamado primitiva. No sé si el decir primitivo es de una manera peyorativa, pero se refiere a esa iglesia que está siendo formada. Lo que sí es importante que cuando en la historia se menciona esta iglesia, empieza a tomar toda la base que está dentro de la palabra del Señor, y el apóstol Pablo se enfoca en esa iglesia para que las enseñanzas que tenían no se pierdan. Y llegamos hasta la iglesia de Colosa, donde esa información estaba siendo contaminada con otros pensamientos. Entonces, cuando vemos el contexto del gnosticismo metido dentro de esta congregación, de ese pensamiento que en algún momento podía meter otro tipo de enseñanzas y llevarlos a un sincretismo, apartándolos de las verdades del Señor, Pablo escribe esta carta y enfoca estos dos versículos que hemos estado meditando. Y en ese aspecto, hermano, no podemos perder de vista cada uno de los puntos que hemos estado viendo, pero quiero terminar esta semana con el versículo 16, que cuando estamos hablando de este pasaje, estamos hablando de ese desafío que tenemos para servir a Dios en medio de la prueba. Servir a Dios en medio de la prueba es algo complejo, porque significa que somos conscientes de que hay prueba, que hay dificultad. Pero ¿qué es lo que habla este pasaje? Y lo vamos a leer, como lo hemos venido desarrollando, lo que dice el verso 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Llama la atención en este pasaje que cuando ayer terminábamos lo de Salmos, que fue un viaje así rapidísimo, porque lo ideal hubiese sido ver ese contexto en el Éxodo y ver cada uno de los salmos detenidamente, pues nos llevaría mucho tiempo, pero lo que nos deja a nosotros es el hecho de que parte de la enseñanza y la amonestación debe ser en el enfoque de la alabanza. Por eso cuando hablamos de salmos, muchas veces hay personas que dicen, pues yo soy un salmista, y es el hecho de que le cantan al Señor, pero la parte importante, ¿cuál es el enfoque del Señor? Recordemos las fases que vimos ayer que son importantes. Debe recordarnos que el Señor es el todo de nuestra vida. Debe recordarnos que Él es el único que trae libertad. Debe de llevarnos a una adoración corpórea, donde todos juntos vamos a adorar al Señor. No es para lucir un don o lucir un talento, es para que todos le adoremos. Otro detalle importante es que también es algo que nos va a acercar a Dios para que tengamos intimidad con el Señor. O sea, no es solo en el ambiente congregacional que hemos de movernos, sino que esos salmos nos están llevando a que debo tener una intimidad con el Señor. También nos lleva al hecho de que tenemos que enfocar ese canto para que la palabra del Señor siga siendo pregonada. Y hablábamos del hecho que estos salmos, el 117 específicamente, vincula a Mateo 28, el de la Gran Comisión. Qué interesante. Y el Salmo 118 que nos habla de ese testimonio que presentamos con un corazón agradecido. Entonces, ahora vamos a la parte de himnos y canciones espirituales. Y solo quiero aclarar esta parte porque la palabra, esto que sigue en el pasaje que dice cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, no aparece en la Reina Valera 60. Esto aparece en las demás versiones como la
Biblia de las Américas como el lenguaje actual NBI, pero no aparece en otras versiones. Entonces, es interesante que esta parte no la va a encontrar usted en una Reina Valera, lo de cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Por eso se lo subrayaba y se lo aclaro por si usted va a consultar su Reina Valera 60. Bueno, sigamos viendo esto con detalle. Ya viendo lo de los salmos, pasemos a la parte de himnos. Y cuando entramos a himnos, dice que esta palabra, oiga esto, es una palabra que viene de una transliteración del griego. Al hablar de transliteración, que es una palabra que conforme ha venido pasando el tiempo, ha cambiado su estructura. Y una de las cosas que va teniendo conforme el idioma va cambiando, muestra una palabra que pues tiene un enfoque, pero que ha tenido sus variantes en el transcurso de las copias que se han hecho de escritos y también en los cambios del idioma. Pero corresponde al hebreo masquil. Y esa palabra masquil habla de que es un poema, es un canto didáctico que da inteligencia, que instruye. Entonces, cuando yo veo esta palabra de himnos, estoy entendiendo que es un canto que tiene que tener enseñanza, es un canto que tiene que despertar entendimiento, inteligencia y que debe de instruir. Por eso, siempre que cantamos nosotros y hablamos de himnos, qué interesante que Pablo se enfocara en el hecho de que cuando canten un himno sea un canto que desarrolle en quienes lo están haciendo algo que enseñe, que instruya, que dé inteligencia, que deje algo en el corazón. No son canciones donde, por ejemplo, nosotros hablamos de una canción, por ejemplo, como de recordar una canción y decir yo también puse mi nombre en la penca del maguey. No es una canción que no tiene sentido, o una canción que pues alguien utilizando la música lo conecta y le busca una frase que quede. Aquí es la intencionalidad que el himno viene y desarrolla en la persona que lo va a dar. Es un poema, una dedicación, es una relación donde en ese poema se describe la relación que la persona tiene con el Señor y entonces lo traslada de tal forma que Él está enseñando a otros lo que es Dios. Y una de las cosas cuando nosotros vemos este tipo de aspectos es cuando podemos encontrarnos con la importancia que el apóstol Pablo insiste, que después de la intención que tiene de mostrar la base de la escritura, muestra que el himno, mi testimonio, va a mostrar la grandeza de Dios para enseñar a otros. No es para sacar la gloria del talento y que aplaudan al talento. Qué bueno que haya talentos, pero que la importancia está en de quién estamos hablando, de quién entonamos un canto. Y hay algo bien interesante en Éxodo 15 cuando usted ve el cántico de María. En algunas versiones lo ponen en el título Canto de María y de Moisés, pero es una narrativa que hace este canto, esta escritura, de un canto donde expresa de manera clara lo que Dios acababa de hacer cuando abrió el mar y el pueblo de Israel pasó. Y eso era una muestra para el pueblo que estaba con ellos, pero se convirtió en un escrito que aún a la fecha sigue mostrando la admiración de María a la mano poderosa de Dios, sacándolos, pasándolos por el mar abierto y ahí llevándolos a una tierra firme, librándolos de sus perseguidores egipcios. Entonces significa que esa muestra de un poema, de despertar en otros la gratitud, tiene que ser intencional. El que yo venga y hable de himnos es cuántas cosas el Señor me ha dado a lo que yo le puedo poner mi talento musical, mi cántico y dárselo al Señor, pero con el fin de que otros escuchen lo que Dios es para mi vida y que puedan ellos ser tocados por esa palabra que usted está declarando
por la gratitud de Dios en su vida. Entonces, hay otro aspecto bien interesante. Salmo 32:8 dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Entonces significa que cuando el Señor me habla, cuando el Señor me enseña de esto, yo voy a sacar un canto de gratitud, en poema, en una forma de gratitud, abrir mi corazón para expresarle a Dios lo que Él es para mi vida. Qué interesante, porque en esto surge también la parte de cantos espirituales. Y a mí me gusta mucho la versión lenguaje actual. Es una versión muy interesante y oiga lo que dice el pasaje de Juan 4. Dios es espíritu y los que le adoran, para que le adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado y ese tiempo ha llegado. Mire, esto me encanta la forma en cómo lo menciona esta versión. ¿Por qué? Porque dice, y ese tiempo ha llegado. Nosotros hoy estamos, para muchos es una cárcel, están quizá en casa por las situaciones de una mala relación de padres, hijos, de toda la familia. Pero este es un tiempo en el que el Señor nos está dando la oportunidad de poder levantar alabanzas a Él, alabanzas que puedan declarar esa fidelidad que el Señor ha mostrado para nuestra vida y que nosotros con gratitud constantemente lo estemos mostrando. Y cuando vemos este pasaje, me gusta mucho lo que dice cuando se acerca el tiempo en que los que le adoran a Dios el Padre lo harán como se debe. ¿Y cómo se debe? Guiados por el Espíritu. Esa es la clave de esto. Por eso son cantos espirituales. Y fíjese que esto viene algo bien curioso, porque dice que cuando hablamos de cantos viene del griego odé. Canto u oda, término general para cualquier palabra cantada. Esto denota específicamente una composición de carácter espiritual. Es algo que brota de lo profundo de su corazón, de la experiencia con el Señor, donde usted le adora, donde usted le alaba. Esto debe despertar nuestra vida desde lo más íntimo, y por eso es que el canto espiritual se convierte en esa conexión con Dios, donde nosotros tenemos esa intimidad con el Señor, pero le mostramos toda nuestra gratitud, nuestro amor, esa gratitud que hay en nuestro ser por saber la obra redentora que el Señor hizo en nosotros. Y fíjese que cuando hablamos de espirituales dice que viene del griego neumáticos y no de llantas. Se refiere a esta palabra en griego que hoy dice no carnal o humanamente, es sobrenatural, regenerado, espiritual. Cuando estamos hablando de algo, es algo que ha transformado nuestra mente. Ese canto no va a venir para lucirse, no va a venir para llamar la atención, no va a venir para cumplir un deseo frustrado de ser artista delante de muchos. El canto espiritual lo que va a mostrar es el nivel de intimidad que usted y yo tenemos con el Señor, donde esa conciencia de que somos sus hijos nos hace adorarle, nos hace cantarle, nos hace entrar a su presencia y deleitarnos en su presencia en todo momento. Y es bien fuerte esto porque nos denota también una acción de gracias, que es la palabra que le conté que no aparece en la Reina Valera 60, sino que aparece en las demás versiones. Pero cuando hablamos de acción de gracias, es el resultado de la conciencia de la obra redentora de Cristo. Cuando nosotros llegamos a cobrar conciencia y somos, hermano, tenemos claro el panorama para poder observarlo en toda su plenitud, nos damos cuenta de ese amor que el Señor tuvo para usted y para mí. Y por eso es que hoy que pasamos momentos dentro de nuestras casas de dificultad, de presión, es donde somos desafiados a que le tenemos que servir a Dios en medio de esta prueba, porque mi acción de gracias tiene que reflejar que yo soy consciente que soy su hijo, que le pertenezco. Y entonces cuando leemos este pasaje dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero vosotros, oiga eso, en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia, hermano. Aleluya. Eso es lo que nos hace estar agradecidos. Usted y yo no lo merecíamos, quizá habíamos fallado, quizá estábamos en lo más profundo del vicio, del pecado, no importa cuál sea, pero al final sin Dios, alejados de Él, nuestra vida no tiene sentido. Pero cuando Él entró a nuestra vida, le dio sentido a nuestro ser, le dio sentido a lo que hoy vivimos, y por eso es que la acción de gracias no se puede perder en esto. Y por eso, cuando leo este pasaje, despierta en mí una gratitud, donde somos conscientes de la obra que el Señor hizo en nosotros, y que no éramos pueblo y ahora lo somos. Imagínense qué habría de pasar si entonces, cuando hablamos de ser amonestados en el Señor, lo primero es, nos recuerdan el propósito de Dios. Cuando vemos en los salmos del Jalel, cada salmo que nos representa todo ese viaje que el pueblo de Israel hizo, pero donde la intención del Señor era que este pueblo lo conociera, donde Dios se iba a manifestar, donde iban a ver el propósito de Dios al final de toda esta prueba. Segundo, que el testimonio que Dios ha hecho en nuestra vida se convierta en algo que enseñe, que muestre, que enfoque la misericordia de Dios en medio de todas las circunstancias que nos toca vivir. Hoy pasamos por momentos difíciles, hoy pasamos por momentos críticos, tal vez sin trabajo, quizás sin dinero, quizás con deudas que pagar, quizás con compromisos que terminar, cómo llegar para saldar esa casa, esa deuda que se está creciendo, esa deuda que está abundando en intereses, esa presión que genera y que quizá incluso hasta su sistema nervioso está afectado. Pero cuando llega la verdad del Señor a nuestra vida, entendemos, hermano, y le cantamos himnos, porque entendemos que aun cuando no tenemos nada, en Él lo tenemos todo. Cuando entendemos aquella parte del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, cuando dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Cuando llegamos a entender, hermano, nuestros himnos, esa palabra poética que va a brotar de nosotros es que aún en medio de la dificultad, nuestro Dios sigue siendo Señor. Me pega fuerte, hermano, en mi corazón cuando en un momento pasamos pruebas, y el pastor nos comentaba la otra vez cuando pasaba por momentos complicados en la salud de hermana Miley, y decía, bueno, pase o no esto o lo que tenga que pasar, Dios sigue siendo Dios. Y hermano, la soberanía de Dios no la podemos cuestionar, pero lo lindo es que estamos en sus manos, en su propósito, y pase lo que pase, hermano, seguiremos alabando al Señor, despertando los dones que el Señor ha puesto en nuestra vida, para que los demás vean, para que los demás aprendan, no de mí, sino que aprendan que el Señor está con nosotros y que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Cuando hablamos de cantos espirituales, somos responsables, porque estamos hablando de que nuestro cántico no es para otro lado. Tenemos la responsabilidad, hermano, en nuestra casa, en nuestra familia, de guiar a los nuestros a un canto que no sea por pasar el tiempo, a una canción que no solo tenga tonos y que nos guíe a algo, sino que es, hermano, a entregar nuestra vida con una canción que denote la gratitud que hay en mi corazón, con un canto que no va a ser humano, con un canto que no solo se va a enfocar, hermano, en cosas poéticas y bonitas, sino que se enfoque en la veracidad y en la realidad de mi Padre, en la realidad de mi Señor, y es ahí donde el Señor nos quiere llevar. Ser responsables en eso que el Señor nos ha puesto para poder crecer, edificar nosotros y edificar a los que están con nosotros, con acción de gracia, porque debemos ser conscientes. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos este pasaje de Colosenses, capítulo 3, verso 16, y lo vamos a volver a leer, hermano, para terminar,
Oiga lo que dice, ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Cuando enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten himnos, canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios en todo. Conciencia que no es para agradar al hombre, conciencia que no es para llenar un espacio, conscientes que lo que estamos haciendo es para el Señor. Y eso es el desafío. Y por eso, hermano, cuando nosotros regresamos al pasaje de, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, linaje escogido, hermano, dice que fuimos adquiridos para posesión de Dios, donde yo le pertenezco, donde yo soy suyo y Él es mío. Y ese deleite nos tiene que llevar a que podamos crecer juntos. Hoy tenemos muchos retos, hermano, en nuestras vidas, en nuestras familias. Hoy tenemos que enfrentarnos a situaciones fuertes en nuestro círculo familiar, tener que cambiar actitudes, tener que cambiar cosas que a Dios no le agradan, cambiar nuestro carácter, corregirnos con sabiduría, pero no del hombre, su sabiduría de Dios. Eso significa que todo lo que vamos a emprender, todo lo que hemos visto esta semana, la recapitulación de estos días que hemos estado viendo estos pasajes, es para que entendamos, hermano, que en este tiempo en el que estamos viviendo de prueba y de angustia, nuestras familias tienen que ser edificadas. Nuestro tiempo ha llegado. Ya es el momento, este es el momento que el Señor nos está llevando a cambiar nuestra manera de ver cómo estábamos caminando como hijos de Dios. Hermano, en la historia se nos muestra la iglesia donde empezó. No empezó en templos, empezó en cuevas y en las casas. Qué interesante, ahí se reunían, quizá por la persecución, no sé, yo me imagino calladitos ahí orando, ahí cantando salmos, cantando himnos, cantos espirituales, edificándose, corrigiéndose. ¿Por qué? Porque ese ambiente de persecución los llevó a que esos tiempos de búsqueda eran el todo para ellos, eran su consuelo. Y hoy el Señor es lo mismo a lo que nos está llevando, a que entendamos que nuestra familia es la que tiene que cambiar, que nuestra familia tiene que empezar a dar frutos, que yo soy el primero en que tengo que dar frutos y luego venir y hacer que eso empiece a correr como una semilla y que la palabra del Señor fluya como ríos de agua viva en nosotros, que seamos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que seamos como ese árbol de Jeremías 17, en tiempo de sequedad y en tiempo duro, ahí está dando frutos, que seamos como la vid verdadera, apegados al Señor, aferrados a Él, dando fruto en todo tiempo. Que entendamos, hermano, nuestra responsabilidad en este tiempo. Sirviéndole a Dios en medio de la prueba es ser conscientes que los tiempos son difíciles, pero que el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y hermano, cuando llegamos a esa conciencia, entonces empezamos a disfrutar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste compartir con mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Gracias, Señor, porque desafías mi vida, desafías nuestras vidas a que este tiempo en familia tiene que cambiar, que tenemos que seguir sirviendo en medio de la angustia, en medio de la escasez, de la prueba, de la enfermedad. Por favor, Señor, hoy te pido que cada uno de mis hermanos se lleve en su corazón esa fortaleza de que no estás solo, que tú estás con ellos, que tú estás con nosotros, que tú estás en medio nuestro y que nuestras familias, Señor, puedan tener esa experiencia de estar cerca de ti en todo momento. Hoy nos entregamos a ti, Señor, confiadamente, y venimos suplicándote que cada uno de mis hermanos donde esté sea edificado, sea fortalecido y que en medio de las circunstancias podamos levantar nuestras manos y decir, gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a mi hermano. Gracias por el privilegio que nos dieron de estar esta semana.
Gracias por ese tiempo que nos permiten de poder compartir en este tiempo. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que guarde a los suyos y que siga disfrutando de estar en la presencia del Señor con los suyos y que le siga sirviendo en medio de cualquier circunstancia. Este fue su programa Desafío de Radio 760. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Llegó el momento de actuar. Toma el desafío, Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Determínate a ser más que vencedor en este día por medio de los principios de la palabra de Dios aprendidos hoy. Dios bendiga todo lo que emprendas.